Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este satsang, encuentro de meditación, canto de mantras y charla que tenemos todos los domingos o la mayoría de los domingos a las 19 horas. Ya les anuncio que el domingo que viene voy a estar dando una actividad en Sachidananda, en Buenos Aires, de fin de semana, así que no vamos a poder tener el satsang, pero vamos a retomar el siguiente domingo. Así que se los recuerdo ahora para que no me olvide. Eh, Vamos a continuar leyendo y estudiando el libro de Swami Shivananda, Senda Divina, que es un precioso material de estudio que está disponible en PDF, que todos pueden disponerlo. Si ponen Senda Divina, Swami Shivananda, PDF, y es un diccionario de la A a la Z, y en cada letra tiene dos o tres temas fundamentales para la práctica y el conocimiento, sacados de los más de 300 libros de Swami Shivananda. O sea que es un perfecto resumen de sus enseñanzas. Ya hemos dedicado varios satsang, pero recién estamos por la B. Fíjense que tiene varios temas interesantes en cada letra. Hemos visto sobre amor, sobre ahimsa, sobre la no violencia, sobre avatar. Eh, el satsang pasado, Shivananda nos habló sobre bhakti, que es la devoción, y hoy nos va a hablar de algo muy importante, tal vez el tema más importante que debemos reconocer, pero que para eso también tenemos que ir cultivando los otros aspectos y yogas, ¿no? El capítulo que hoy vamos a trabajar es el capítulo Brahman. Brahman es el absoluto, es la conciencia, y ahora Shivananda nos va a ilustrar. Es lo que ese conocimiento es el que nos puede liberar de todos los sufrimientos y todos los engaños de la mente. Y para eso hay que abrir la escucha, hay que escuchar, hay que reflexionar y hay que meditar. Es el triple proceso para realizar quién soy yo, que soy ese absoluto que ahora va a describir Sivananda. Hay un triple proceso que se llama Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Shravanam es escuchar, y no basta solo con escuchar una vez. Tenemos que escucharlo muchas veces porque escuchamos muchas otras cosas, que nos hacen olvidar e identificar con lo que no es absoluto. Y a su vez hay que reflexionar constantemente esto escuchado y en última instancia el triple proceso que hay que hacerlo simultáneamente y todos los días, hay que sentarse a intentar experienciarlo desde el silencio, la meditación pura. Entonces, Shivananda dice sobre Brahman. Brahman es un gran misterio, a la vez que la verdad más simple. Brahman es el alma de nuestra alma, es nuestro propio ser, es quien gobierna en nuestro interior, es quien habita en nosotros. Brahman es el gobernador del mundo. Es el ser supremo. Como aspecto de gobernador del mundo, el Brahman es Ishvara. Ishvara significa el que gobierna. Brahman vamos a ir descubriendo que en realidad no hace nada, pero sin su presencia nada puede manifestarse. Brahman es el absoluto, sin forma, sin atributo limitativo. No podemos definirlo porque definir a Brahman es limitarlo. Brahman es la conciencia, es uno, sin partes. Pero ese Brahman que es uno, ¿eh? y que existe sin forma, sin nombre, pero a su vez sin su presencia nada puede manifestarse, también se manifiesta, ¿verdad? Y en esa manifestación se le llama Ishvara. Ishvara es Brahman con forma o Saguna Brahman, y a su vez no tiene una sola forma. Como Brahman y el absoluto es infinito, cuando se manifiesta como Ishvara o como Dios, no podemos encerrarlo en una sola forma, sino sería limitarlo también. Por eso se manifiesta en infinitas formas. Por eso el conocimiento del yoga
es un conocimiento realmente ecuménico, ¿eh? Nosotros reconocemos que el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes, el Dios de los cualquier aspecto o cualquier concepto, incluso sin la palabra Dios, estamos hablando del mismo Brahman manifestado, a su vez en infinitas formas, como nosotros somos también diversas razas humanas, y hay muchas otras razas en el universo, también hay formas de Ishvara que difieren, y que se adaptan a las diferentes culturas. Brahman es uno, ¿verdad? Y las manifestaciones de ese Brahman en forma de Ishvara, de Dios, que gobierna, y que instruye a diferentes grupos humanos, puede variar. Entonces dice, Brahman es el ser supremo, es inmutable, es el ser cósmico, es el ser del universo, es la gran meta del conocimiento. ¿Eh? Es lo que debemos conocer a su vez. Todos los demás conocimientos son relativos, incluso nos pueden alejar de Brahman. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna, que es el absoluto hablando en la forma de Krishna, como Ishvara en la forma de Krishna, dice un precioso verso en el capítulo 13, que son los capítulos donde eh, nos habla directamente de quién soy, de quién es cada uno, que cada uno es el ser manifestado, y dice, te voy a decir, le está hablando Krishna a Arjuna, que es el discípulo y somos nosotros, qué es lo que hay que conocer. ¿Eh? Es eso cuyo conocimiento confiere la inmortalidad, el Brahman supremo, el ser supremo, y sin comienzo, al que no puede llamarse ni ser ni no ser. Entonces dice, eso que es lo que hay que conocer. Se llama el Brahma Vidya, el conocimiento del ser. Todos los otros conocimientos, bueno, nos pueden aportar a la mente, pero conocimiento, pero no nos va a dar la inmortalidad ni la felicidad absoluta. El único conocimiento que nos puede liberar y que puede darnos esa identidad y hacernos reconocer quién soy es el conocimiento del ser. Y eso se estudia a través de las escrituras, que nos hablan del ser. Entonces dice Shivananda, la palabra Brahman deriva de la raíz brij, brij, que significa expanderse, agrandarse, aquello que está siempre agrandándose. ¿Mm? Aquello que está siempre en expansión, y aquello cuyo conocimiento va también ir expandiendo tu realidad. Todo lo demás, todo lo que es la materia, que es lo que cambia, y es lo que no es Brahman, porque Brahman no cambia, eh, en un punto se va contrayendo, y se va, digamos, limitando y va cambiando y se va destruyendo. Solamente Brahman es aquella realidad que se expande, ¿verdad? Y aquel estado que al conseguirlo siempre va a expandirse. Todos los estados sensoriales que se consiguen a través de la mente, incluso los más placenteros, terminan siempre terminándose, ¿verdad? Y diluyéndose, incluso transformándose en dolor. Pero Brahman, ese estado, una vez adquirido, se obtiene una felicidad que nunca termina cambiando, que nunca se transforma en dolor. ¿Eh? La palabra Brahman, nuevamente, se deriva de la raíz Brik, que significa expandirse, ser completo, ser perfecto, aquello que está siempre creciendo. Existe una realidad inmutable tras todo cambio. Esa realidad es Brahman, o lo absoluto. Segundito que se me corrió. Sí. Existe una realidad inmutable tras todo cambio. ¿Eh? Lo que cambia es todo lo que podemos percibir a través de los sentidos, lo que llamamos la prakriti, o la maya. Es todo lo percibible. Incluso este cuerpo, incluso esta mente, estos pensamientos,
¿verdad? Es aquello que está cambiando. Por lo tanto, vamos a estudiarlo un poquito más adelante. No es real desde el punto de vista absoluto, es una realidad transitoria y que a su vez está en cambio, ¿eh? Pero Brahman es aquello que no cambia, ¿eh? Es una realidad inmutable tras todo cambio. Esa realidad, ¿verdad? Dice, existe una realidad inmutable tras todo cambio. Esa realidad es Brahman o lo absoluto. Brahman es la trama de la telaraña del universo, ¿eh? Se dice que se lo compara a Brahman como con una araña, ¿no? Una araña, de ella sale la telaraña, ¿verdad? Y en la telaraña queda todo atrapado allí, ¿eh? Todos los insectos y todas las cosas quedan atrapadas. Sin embargo, la araña está más allá de la telaraña y no queda atrapada, no es afectada por la telaraña. ¿M? Así como el vasto océano no tiene más que un sabor, que es el de la sal, el mundo tiene un único sabor, que es el Atman o Brahman. ¿M? Brahman es la inteligencia infinita. Todo él es dicha y conciencia. Su nombre es Satchit Ananda, o su triple manifestación, o tres atributos que podemos acercarnos a lo que es Brahman. Si bien no podemos limitarlo con atributos, se acepta en la tradición y podemos decir de Brahman que es Sat, Chit y Ananda. Es la triple. Acá dice Sivananda su triple nombre, si bien no tiene nombre, o su triple cualidad, ¿verdad? Sat quiere decir aquello que existe sin cambio, ¿eh? Aquello que existió en el pasado, existe ahora sin cambio y va a existir en el futuro, eso es Sat, ¿eh? Y lo único que se puede relacionar con eso es Brahman, ¿eh? Luego, Brahman es Chit. Chit quiere decir es conciencia, a su vez es el principio por la cual nosotros podemos conocer, ¿verdad? Y es a su vez conciencia, es lo que hace conciencia, lo que hace que todo lo demás sea percibido, ¿eh? Y a su vez Brahman es Ananda. Ananda quiere decir dicha absoluta. Es una dicha que no es la dicha del mundo, que termina siempre cambiando y puede transformarse también en dolor y que no puede satisfacernos, es la dicha que proviene del ser, que una vez experienciada, ¿verdad? Ya no hay eh, ausencia de dicha, ¿verdad? Entonces es una dicha que está siempre en expansión, y que no proviene de objetos. Brahman es la morada de la conciencia pura. Su idioma es el silencio. Su idioma es el silencio. Por eso el silencio a su vez es tan sanador, ¿verdad? Y por eso toda práctica de yoga te tiende a entrar en un estado de silencio. Primero, de quietud física, ¿verdad? Por eso el asana, la postura, y adoptar para la meditación una postura sin movimiento, va a llevar a el silencio de la mente, que es la ausencia de pensamientos. Por eso toda meta y todo objetivo de yoga es lograr ese estado, y es la esencia de la meditación. Quedarse quieto físicamente para silenciar luego los pensamientos y a partir de ese silencio se manifiesta el ser. Dice Sivananda, su idioma es el silencio. Por eso a su vez tenemos que poco a poco ir gustando del silencio y nosotros también transformarnos en personas de habla, de silencio, y practicar mauna. Mauna no quiere decir no hablar, sino cómo se define mauna es hablar aquello que es verdad, aquello que no hiere al otro y aquello que es útil. Eso es una de las entrenamientos en mauna, ¿no? Y luego, a su vez, quedarse y dedicarse momentos del día a permanecer en silencio y buscar ese silencio. Dice Sivananda, su idioma es el silencio. Permanece en silencio y él habla. Permanece en silencio y él habla. Habla y él permanece mudo.
Entonces, cuando estamos hablando, especialmente cosas mundanas, estamos alejándonos de la experiencia de Brahman. Cuando estamos hablando de lo que es espiritual, bueno, es un medio para acercarnos a Brahman, pero a su vez ya el medio de experienciarlo es el silencio. ¿Eh? Por eso dice, permanece en silencio y él habla, habla y él, el absoluto, permanece mudo. El océano puede compararse únicamente al océano. El Akash o el éter solo puede compararse con el Akash o el éter. Del mismo modo, Brahman o el absoluto puede compararse únicamente a Brahman. ¿Eh? Nada de lo manifestado pues se asemeja a Brahman. ¿Eh? Es engañarse tratar de describir lo absoluto por medio de palabras. Lo absoluto está más allá de la palabra y de la mente. Por eso en algún punto sí hay que usar palabras y reflexiones desde el intelecto, palabras espirituales y definiciones espirituales, pero en un punto el intelecto también tiene que detenerse. ¿Eh? Ese proceso es la primera etapa que hablamos al principio. Shravanam es escuchar lo que es la verdad, ¿m? Todos estos contenidos, para después practicar Mananam, que es reflexionar y seguir con el correcto discurso mental y desde el intelecto, reflexionando, pero en un punto tenemos que silenciarlo. Por eso se dice silenciar todo movimiento mental. Por eso dice, lo absoluto está más allá de la palabra y de la mente. Hay que primero ir limpiándola, purificándola y en un punto silenciándola. Brahman no puede ser demostrado, pues existe antes del acto en sí de la demostración. Es la base misma de la prueba. Él es la prueba en sí mismo. A su vez, hay una preciosa escritura, un Upanishad. Sus Upanishads son las escrituras que nos hablan de Brahman. También el Bhagavad Gita es una escritura incluso mucho más accesible, que nos explica todo el procedimiento para llegar a realizar a Brahman, primero a través del Karma Yoga, de la acción correcta, luego a través del Bhakti Yoga, de la devoción, y luego a través del conocimiento puro. Pero a su vez están las Upanishad, y hay una preciosa Upanishad que es el Kaivalya Upanishad, que empieza con un diálogo y el discípulo le pregunta al maestro, en este caso el maestro es Brahma, el creador, y le dice, quiero aprender el Brahmavidya, ¿no? El conocimiento de Brahman. ¿Eh? Y Brahma le dice, conócelo, conócelo a través de la fe, de la devoción y de la meditación. Entonces, a su vez, acá dice que Brahman no puede ser demostrado, ¿no? ¿Eh? Tenemos que tener fe, de que existe algo más allá de este plano físico y mental. Hay que tener fe, Shraddha, conócelo a través de Shraddha y después devoción. La devoción es la energía en esta era para a su vez poder concentrar la mente, ¿verdad? En lo absoluto o en lo absoluto manifestado, ¿verdad? Y después a través de la meditación. Entonces hay que tener fe en aquello que no podemos ver, porque Brahman no puede ser demostrado en un laboratorio. ¿Mm? Tenemos que tener fe. Y fe es eso, es creer en aquello que no vemos, que no pueden percibir los ojos, ¿no? Entonces, si Yogananda dice, no puede ser demostrado, pues existe antes del acto en sí de la demostración. Y a su vez, no hubiera materia si no estuviera Brahman sosteniendo la materia. ¿Mm? Es la base misma de la prueba. Brahman o lo absoluto es la causa de todo, pero él no tiene causa. Es el origen de toda la creación. Brahman o lo eterno está más allá del tiempo, el espacio y la causación. La idea del tiempo surge debido a la sucesión de fenómenos, pero es una creación mental. ¿Cómo puede existir el tiempo en la eternidad? El espacio es la distancia entre dos objetos. ¿Cómo puede haber espacio cuando sientes y contemplas al ser en todas partes? En este mundo todo tiene una causa. La semilla es la causa del árbol. Pero ¿cómo puede existir una causa de Brahman, que es la causa sin causa? ¿Mm?
Brahman no puede ser descripto, descrito. Solo puede describírselo por medio de la expresión neti neti. Se dice, no se puede definir a Brahman ni encontrarlo eh, definiéndolo. ¿eh? Pero sí hay una técnica que es negar todo aquello que no es Brahman, ¿verdad? Y descartar todo aquello que no es Brahman. Esa técnica se llama neti neti. Neti neti es esto no, esto no. Na y ti, na y ti. Na en sánscrito quiere decir no y ti esto, no esto. Entonces, ante la pregunta, ¿este cuerpo puede ser Brahman? Que está cambiando, que toma diferentes formas, que era más pequeñito hace unos años, que va creciendo, después va deteriorándose. ¿Puede ser Brahman? No. Sin embargo, hay alguien que ha experienciado esos cambios, ¿no? Hay un yo que estaba observando y que era testigo de cuando era un niño, después cuando fui creciendo, después también de los cambios de la mente, de los gustos, de las variaciones. ¿eh? Ese yo, eso que fue testigo y que fue testigo de esos cambios, eso es Brahman. Por tanto, este cuerpo que cambia y decrece no puede ser Brahman, pero aquel que fue observando esos cambios, esa es la conciencia, ¿verdad? Después preguntarse, ¿puedo ser estos pensamientos, estas emociones que también van y vienen, que cambian de estado? Esto no, naiti, naiti. Es una técnica. Y a su vez, bueno, esta actividad, esto que voy a hacer, esto me conduce a Brahman, naiti, naiti. Eso puede ser también, ¿verdad? Esta actividad que voy a realizar, un canto devocional, un satsang, un estudio, esto me puede conducir a Brahman, esto sí, podría decir. Es una forma de ir descartando, ¿no? Lo que no es esto ni aquello es lo eterno. ¿eh? Porque Brahman a su vez no lo podemos encerrar, ¿no? Aquello que está en cambio no es Brahman. Aquello que está cambiando es la materia. Puede suprimir o negar todos los nombres y todas las formas por medio de la doctrina Neti Neti, pero no puedes eliminar lo absoluto. O Brahman, que es el sustrato de todo. Lo que queda detrás de la negación de aquello que está cambiando es lo eterno. No existe nada en este mundo excepto el ser, o Atman. ¿eh? Entonces a veces podemos tener la no correcta afirmación de que el mundo no existe, ¿no? A veces desde el Vedanta se dice, no, el mundo no existe, se puede interpretar. No es que no exista, sino que es una existencia, o los pensamientos, o las emociones, o este cuerpo, o esta individualidad, eh, o todo lo que experienciamos a través de los sentidos, no decimos que no existe, sino que es una realidad transitoria. ¿eh? En yoga hablamos de tres realidades en Vedanta, ¿no? Sat es aquello que existe en el pasado, existe ahora, sin cambio y va a existir en el futuro. Hay una realidad opuesta completamente, que eso sí decimos que no existe, que es asat. Asat es lo contrario de sat. ¿eh? Se da un ejemplo de asat, ¿verdad? Se dice los dientes de un cuervo. Los dientes de un cuervo no existen. O los cuernos de un cuervo. O en las Vedas se dice el hijo de una mujer estéril. Una mujer si es estéril no puede tener un hijo biológico, sí tal vez un hijo adoptivo, pero no existe un hijo biológico de una mujer estéril. O, por ejemplo, puedo decir el elefante rosado en la palma de mi mano. Eso no existe. Eso es asat. Pero si yo les pregunto mi mano, ¿eh? ¿Qué es sat o asat? Algunos van a decir es sat porque existe, porque la veo, otros van a decir es asat porque algo de Vedanta conocen y pueden decir esto es maya, es ilusorio. Pero no, nosotros no podemos decir ni que existe ni que no existe. Por eso hay una tercera realidad que se llama mitya. Mitya quiere decir lo que está en el medio. No puede decir que existe porque no es sat, no es la existencia de sat, que es la única existencia absoluta, porque no existió en el pasado, no va a existir en el futuro y ahora está cambiando. Cada segundo, desde que empecé este satsang, esta mano no es la misma.
pero tampoco podemos decir que no existe, porque si me tirás una brasa ardiendo, vas a sentir mi grito, ¿verdad? Pero esa existencia es una existencia transitoria, ¿eh? Todo lo que perciben los sentidos, todas las formas, todos los nombres que vemos y que estamos percibiendo, decimos que desde el punto de vista absoluto no existen, como lo que estamos percibiendo en un sueño, cuando estamos soñando, en ese momento parece real, pero me despierto y ya veo que no es real. Es lo mismo, esto que estamos percibiendo en la vigilia es un sueño un poco más largo que el sueño con sueños, pero cuando despertemos a la realidad absoluta, nos vamos a dar cuenta que incluso lo que sucedió en la vigilia, si bien lo experienciamos en este momento como verdadero, no era real de forma absoluta. Esto es lo que quiere decir con que solo Brahman es real. ¿Mm? Por eso acercarnos poco a poco a estos conocimientos nos van a hacer vivir las cosas del mundo de una manera con más sabiduría, sabiendo que todos los momentos difíciles, todas las situaciones también son transitorias, tienen un sentido, no es que no tienen un sentido porque es el plan de Dios para que nosotros experienciemos y le llevemos información de experiencias, pero tenemos que saber que es un plano o un momento también transitorio, y que hay una realidad absoluta que la experienciamos desde el proceso de la meditación y entramos ahí en el cuarto estado, ¿no? Que es lo que va a decir Shivananda después. Todo es únicamente Brahman. Yo, tú, él, esto, aquí, allí, ahora, entonces. Todo eso entra en el plano relativo, ¿no? Ninguna de estas cosas, dice Shivananda, tiene un verdadero significado absoluto. ¿M? El ser o Atman no está fuera de ti. Ahora, a su vez, yo puedo decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con este Atman si lo único que siento es dolor, es confusión, es miedo, es ansiedad? Bueno, eso es la mente lo que lo está sintiendo, ¿verdad? Y a su vez, ese absoluto, que es pura dicha, que no cambia, que es infinito, no es algo que sea distinto de ti. Es la mente la que no permite realizarlo, por eso estamos en estado de ignorancia, de olvido de quién soy. ¿Eh? Todo esto que estamos haciendo y todos los yogas, todas las prácticas combinadas de yoga, lo que hacen es van limpiando este espejo que está sucio de la mente, que no me permite realizar que ese Atman soy yo, que ese Brahman sin cambio, con dicha absoluta que siempre existe y que todo lo conoce, soy yo, es el yo puro. Entonces dice, el ser o Atman no está fuera de ti, sino que es tu propio ser. El Atman que reside en tu corazón es más pequeño que lo pequeño y más grande que lo grande. ¿Eh? Recuerdo cuando era niño, que muchas veces cuando éramos más niños estábamos un poco más limpios, la mente después se va condicionando, se va... recuerdo que había momentos que tenía como fiebre, porque tenía infecciones de oído, tenía esas cosas y, y esos estados de fiebre máxima me generaban como un estado alterado de conciencia, ¿no? Y sentía en esos momentos que me hacía muy, muy pequeño, ¿no? Y sentía como una salida del cuerpo, ¿no? Y sentía esto de ser más pequeño que lo pequeño, ¿no? Con un punto todo se reducía a un punto y después al mismo momento se expandía, se expandía, se expandía. Y eso es un estado que por supuesto después se va perdiendo, ¿no? Pero a su vez con las prácticas vamos recuperando, ¿no? Entonces por eso se dice es más pequeño que lo pequeño. Tenemos que ir afinando, ¿verdad? Y entrando en un estado de pensamiento único. Por eso se dice ese bindu, ¿no? Que es el cuarto trazo del Om, ¿verdad? El Om, que a su vez es la manifestación sonora del absoluto y es una de las técnicas para llegar a ese estado de silencio. Tiene tres trazos, un tres, que es la A, es el sonido A, un segundo trazo, que es la U, un tercer trazo, que es la M, que es la media luna, pero después está el puntito, ese puntito que parece lo más pequeño que lo pequeño,
que es el silencio, ¿verdad? Aún silencio. Ese estado, ese espacio de silencio entre dos ohms, entre tres ohms, ese momento de silencio entre cada ohm, o entre cada mantra, o entre cada sonido, es ese punto por el que hay que entrar. Cuando la mente se va silenciando, se va centrando. Por eso también Jesús decía, hay que entrar por la puerta angosta, ¿no? ¿A dónde? Al reino de Dios, a ese estado de Brahman. Reducir toda forma de pensamiento a ese estado de un solo pensamiento de Dios, Om, o Om Namah Shivaya, o el mantra que elijas, y ese estado de un solo pensamiento te va a llevar a ese estado de expansión, donde te conectas con lo más grande de lo más grande, ¿no? Por eso dice, este Atman que reside en tu corazón es más pequeño que lo más pequeño, dicen las escrituras más pequeño que un átomo, pero a su vez es más grande que todo lo más grande que te puedas imaginar, y más grande que lo más grande. Es el alma de la hormiga y la del elefante, es el alma del universo, es el alma del pecador y del santo a la vez, es el alma del alma, es el alma suprema, es el Purusha supremo. El conocedor y lo conocido son una misma cosa. Yo y Dios somos uno en el conocimiento. Como decía Jesús, que también es una experiencia del Vedanta y Advaitica, se dice, ¿verdad? No dual. Yo y el Padre somos uno. Eso es un estado que a su vez está para todos disponible. Yo y el Padre somos uno. Yo y Dios somos uno en el conocimiento. El jiva, que es el alma individual que se siente separada y todavía está en un estado de identificación con cuerpo y mente, y Brahman son en esencia la misma cosa. Ese jiva, ese alma individual, tiene que ir purificándose, tiene que ir limpiándose, tiene que ir a través de las prácticas, limpiando el espejo de la mente hasta que se reconoce la esencia, quién soy. Dice, el alma del gato y de la rata son la misma. La esencia del sol y la luna es la misma. Existe una esencia homogénea común a todas las formas. ¿Verdad? En el Bhagavad Gita, a su vez, que ya les paso siempre el anuncio de que para llegar a estos conocimientos y este trabajo hay que seguir las escrituras. Y el Bhagavad Gita es una de las escrituras más poderosas, ¿no? Que nos dan todas las instrucciones. Eh, Siempre tenemos abiertos los grupos de estudio del Bhagavad Gita que pueden sumarse, ¿no? Y hay un verso precioso, el verso 7 del capítulo 7, en donde Krishna, que es Brahman, hablando en esa forma, dice, no hay nada más elevado que yo. Ahí está hablando desde el punto de vista del ser. Todo esto está ensartado en mí como las joyas en el hilo. Que esto lo va a decir después también Shivananda, ¿no? Tras todas las formas y todos los nombres hay una única esencia que une todo. ¿eh? Todo está ensartado en mí, dice Krishna, que es el absoluto hablando, que es Dios, como las joyas en el hilo. Eso se llama el Sutradhara. El Brahman es el Sutradhara. Sutra quiere decir el hilo que sostiene todo, el que sostiene las cuentas de un collar. Y la linda reflexión es saber que ese hilo es el mismo que pasa por el collar, por cada perla del collar. Supongamos que es un collar de perlas. La perla, cuando está identificada con la forma, de repente le dice a la vecina, yo soy una perla más linda, más grande, más brillante, y tú no sos tan brillante, y tú no sos tan linda, o sos de otra raza, de otro color, y se diferencia, pero no se da cuenta que en realidad el hilo que pasa por la perla vecina es el mismo que pasa por mi propia perla, el mismo hilo. Por eso al dañar al otro, estoy dañándome a mí, porque el ser es uno mismo. Entonces dice, esa esencia que une todas las formas es el Atman. En el mundo manifiesto, los nombres y las formas son, en el mundo manifiesto de nombres y formas, son necesarios el color y la forma, el tamaño y los sonidos para diferenciar objetos. Sin embargo, Brahman es una esencia homogénea de dicha, de paz y de sabiduría. Es infinito e inmóvil. Brahman carece de forma estando entre las formas y a su vez uniéndolas, ¿verdad?
Brahman carece de cuerpo, permaneciendo entre los cuerpos. Carece de nombre, manifestándose entre los nombres. El lienzo es el sustrato sobre el que se pintan los cuadros, la tela. Pero estos no son más que colores. No pueden existir los cuadros, o sea, las pinturas, sin el lienzo, sin la pantalla blanca. Igual que no puede proyectarse una película sin una pantalla. Por eso a Brahman se lo grafica como esa pantalla sobre la cual la película o la imagen o el dibujo o la pintura se manifiesta. Sin esa pantalla no es posible la manifestación de todo lo que estamos experienciando. Sin embargo, a su vez esa pantalla, que eres tú, que soy yo, que es la conciencia, no es afectada por nada. Brahman es el sustrato de todo. Los nombres y las formas están pintadas sobre el lienzo de Brahman, pero no son independientes de este. Si Brahman o la conciencia es independiente de todo lo creado. Una tela no es más que hilos trenzados. La tela es meramente un nombre. No puede existir independiente de los hilos. Si separas estos de la tela, si separas estos, la tela desaparece. Pero el hilo no es a su vez más que algodón. Si quemas los hilos, quedan reducidos a ceniza. La tela, los hilos y el algodón y la ceniza existen. La existencia es el primer aspecto, o sat, de Brahman. ¿Mm? Todos ellos brillan. Este es el aspecto de Chit. Es ese aspecto del absoluto que hace que yo pueda conocer todo lo que conozco. ¿eh? Si no estuviera la conciencia, el ojo no vería, el oído no oiría, la lengua no gustaría. Y a su vez, dice, Brahman es único, perfecto y lo impregna todo. No, y después dice, acá, tú eres la tela, tú quieres la tela, el hilo o el algodón. Este es el aspecto de Brahman como Ananda o dicha. Satchidananda es, pues, la realidad única. La tela, los hilos y el algodón no son más que falsas apariencias. ¿eh? Los nombres y las formas tienen una realidad que es relativa. Detrás de todo eso, se dice, está lo que sostiene. Brahman es único, perfecto y lo impregna todo. Circula entre todos los nombres y todas las formas. Es la luz interna o la conciencia pura. Otra palabra que usamos para Brahman es la conciencia pura, no la mente, ¿no? A veces relacionamos la conciencia con la mente. La mente, a su vez, es percibida por la conciencia, que no cambia. Los pensamientos que están en la mente son percibidos por algo que no cambia, que es la conciencia. La conciencia pura es un conocimiento puro, en el que no hay ni pensamiento ni percepción, no hay dentro ni fuera. La conciencia de Juan y la de Pedro no pueden ser diferentes, porque es el mismo hilo, sino que son una misma. Lo que son diferentes son las mentes y los cuerpos. La diferencia existe únicamente en los objetos que se manifiestan en el espacio. No existe el pensamiento en la conciencia pura. Por eso es a través del silencio de la mente que se puede manifestar esa conciencia. No existe el pensamiento en la conciencia pura. Difícilmente puede concebírsela. No existe el juego de los sentidos en ella. No se ve ni se oye. ¿Mm? Solo existe la sabiduría. Es lo infinito, en lo que no hay nadie que vea ni nadie que escuche. Solo queda la cosa en sí misma. Es el autoconocimiento puro, más allá del alcance de los sentidos, de la mente y del intelecto. El sentimiento del ego se desvanece por completo. Solo la conciencia brámica o divina brilla por sí misma en toda su gloria. El absoluto es siempre el testigo de todo, no puede nunca convertirse en el objeto
mismo de la percepción. La mente solo puede conocer objetos externos. ¿Mm? No se puede conocer a Brahman por medio de un instrumento finito como el intelecto. El intelecto obtiene su poder y luz de su fuente que es Brahman. La comprensión intelectual de la naturaleza de Brahman, el mero estudio de las escrituras, no pueden proporcionar la realización. Te van acercando, pero para que haya realización tiene que haber luego el aquietamiento total de las ondas del pensamiento. Y después terminamos con esto. Dice, la identidad del alma individual que se siente separada y Brahman, que es lo que somos en realidad. El alma individual y el alma suprema son esencialmente una misma cosa. Esta es la enseñanza fundamental del Vedanta. Este concepto no es fácil de entender a primera vista. Maya, o el poder ilusorio de Dios, oculta la naturaleza real del ser. Maya, después lo vamos a leer de Senda Divina y estudiar, ¿no? Que es lo que nos hace ocultar esa realidad trascendental que es la propia mente. Dice Sivananda, en realidad albergas en ti mismo la mayor sabiduría, pero piensas y sientes, soy ignorante, no sé. Eso se debe a la ignorancia o avidia. Eres en realidad la belleza de las bellezas. Embelleces todas las formas. Iluminas al sol, la luna y las estrellas. Miren lo que dice Sivananda, ¿verdad? Sin embargo, te dice, te dejas atraer por un simple color. Te has convertido en esclavo de la forma física. ¿eh? Eres en realidad el emperador de emperadores, pero te has convertido en un mendigo, dice Sivananda, debido a tus innumerables deseos. Eres en realidad infinito y sin embargo piensas, tengo 1,80 m de altura. Cada uno pensará cuando se mira al espejo, ay, tengo un poco pelo, ay, esto, lo otro, ay, me veo feo, ay, me veo feo. Esos son los engaños de la mente, ¿no? Eres la eternidad, pero afirmas, tengo 30 años. Ojalá. Es lo que dice este cuerpo, ¿no? Y esta mente. Eres verdaderamente inmortal. ¿eh? Dice, llena tu mente, elévate por encima de todas las limitaciones y realiza soy el infinito Brahman. Soy el infinito Brahman. ¿eh? Llena tu mente de pensamientos divinos, piensa en Brahman, reflexiona sobre Brahman, medita acerca de Brahman. Dedícate únicamente a Brahman o dedícate a todo lo que tienes que dedicar, pero siempre mantén ese pensamiento y cultiva ese pensamiento de quién soy yo en realidad. Dice, refúgiate en Brahman, conversa siempre acerca de Brahman con otros aspirantes o de sus manifestaciones divinas. Sumérgete en Brahman, establécete en Brahman, deja que toda tu mente y prana se absorban en Brahman. En esto consiste el sadhana vedántico. Vamos a hacer un segundito de silencio, que es la mayor práctica que podemos ofrecer cuando se silencia y se aquieta el cuerpo y se silencia la mente, se manifiesta esta realidad más allá del cuerpo y de la mente. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar.
Nos vemos entonces el domingo que viene, no, el siguiente. Esténse atentos ahí a las redes. Siempre que quieran participar de cursos, de estudios, pueden escribirnos y también si quieren que les agreguemos a la lista difusión para enterarse de las actividades, pueden pedir y ahí se enteran de las actividades. Om Namah Shivaya, que estén muy bien, nos vemos.